Y está la negra Albornoz, de La Poderosa. Gracias por volver a Fuego Amigo y estar en nuestro último programa. Gracias a ustedes y le traemos el abrazo de las 114 asambleas de La Poderosa con la tristeza del día de hoy, pero seguimos exigiendo justicia por Lucas y cuando decimos Lucas se nos viene a la cabeza Luisito, se nos viene Kevin, se nos vienen todos los que fuimos perdiendo en el camino por el gatillo fácil. Está Nikki Becker, de Jóvenes por el Clima. Acaba de llegar de la cumbre climática en Glasgow. Leo DiCaprio, ahora después vamos a hablar con ella, tuiteó una entrevista que ella hizo allá. Nikki, gracias por volver también a Fuego Amigo. No, gracias a ustedes por la invitación y, como dijeron, traer siempre este tema a la mesa, que es súper importante. Y está Gala Díaz Langou, que es la directora de CIPEC, pero además es una amiga mía, fue compañera mía en la Universidad Torcuato Di Tella y hoy es una grosa. Y está acá para hablar de educación y para pensar de qué manera podemos construir, ¿no? Políticas públicas que trasciendan la grieta berreta, donde se puedan sentar a acordar algunas cosas para que este país salga adelante, ¿no? Gracias, Gala, por venir. No, gracias, Cata, por la invitación, un honor. Bueno, voy a arrancar con la negra, con el tema que abordamos en el inicio de este programa, ¿no? ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Los pibes pobres están condenados a que los fusilen? Sí, lamentablemente si recorremos la historia del país desde que volvimos a la democracia, son muchos los pibes que son asesinados por la bala de la fuerza de seguridad. Por eso La Poderosa pensamos un control a la fuerza de seguridad, que lo hacemos las vecinas y los vecinos en los barrios organizándonos en función de controlar a aquellos que no controlan nunca. O sea, la policía no es controlada y eso me parece que habla de qué tipo de política se lleva adelante, ¿no? Decimos que en la ciudad de Buenos Aires hay 30.000 policías. Y, o sea, 750 policías cada 100.000 personas. La ONU recomienda 300 policías cada 100.000. Y a eso le sumo un dato que me parece que es muy importante para cruzarlo. En la Villa 21-24 viven 70.000 personas. Hay 12 psicólogos y psicólogas, o sea, un psicólogo cada 6.000 personas. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué les importa? ¿Cuál es la política que importa? ¿Salvar vidas, preservar salud mental o matarnos? Porque muchos en estas discusiones bobas, que vemos que pasan los políticos, pero en las discusiones bobas siguen, que es más policía, más arma, menos armas. Vos decís algo que es controlar a la policía, que es empezar a pensar un sistema que está podrido. Y cuando decimos sistema que está podrido, también podemos incluir hasta las cárceles, que no funcionan y no cumplen con el rol que tienen que cumplir. ¿Cómo actúa la policía en los barrios populares? Sí, de una manera brutal, ¿no? Porque nosotros le tenemos miedo a la policía, a la fuerza de seguridad. A las que te tienen que cuidar. Aquello que debería cuidar y cumplir la con vida lo que de las dice la personas, Constitución. le terminás teniendo miedo. Un cacheo en un barrio es común. O sea, cuando vos entrás al barrio, yo vengo de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Te ponen patrulleros adelante del barrio, entonces los pibes que salen o que entran los tiran contra los móviles policiales y los cachean, los tocan, los humillan, adelante de todas las vecinas y vecinos. Pero es muy loco, a veces vienen en bicicleta, porque vienen o de jugar a la pelota o porque hicieron una changuita, y vos ves cómo le piden inclusive el recibo de esa bicicleta, si es de ellos o no. Y la misma foto se completa porque vos ves que pasa un auto de alta gama por al lado, entrando a una villa y nadie se pregunta de quién es ese auto de alta gama, cuando podríamos sospechar que podría ser el narcotráfico el que entra. Y la policía no se ocupa de eso, se ocupa de pibes de 14, 15, 16 años, humillándolos adelante de las vecinas y los vecinos. Vos diste el ejemplo de los patrulleros que se ponen adelante, ¿no? Tomando el caso de Lucas, ¿es habitual procedimientos en autos que no son patrulleros, con agentes de civil? Es habitual todo, ¿no? Es habitual ver todas las fuerzas de seguridad, inclusive autos de civil que están de campana en algunos barrios. Es común, por eso nosotros armamos este dispositivo que es el control a la fuerza de seguridad. O sea, ustedes mismos. Nosotros mismos tenemos que ir. ¿Y por qué? Porque muchas veces, yo me imagino la desesperación de la mamá de Lucas, ¿no? Porque vos no sabés, primero, en principio, porque a los pibes se los llevan y no te dicen ni en qué comisaría, sino que los pasean, ¿no? Los pasean, que es una especie de tortura, es una tortura más que una especie,
y no sabes ni a qué comisaría lo llevan porque no te dicen. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Controlamos. A ver, cuando sabemos que hay una detención, vamos rápidamente a ver cómo está el pibe, quién es el pibe, de qué se lo acusa, y para eso tenemos que, primero, entender que hay leyes que protegen a las víctimas, que hay leyes que dicen que la policía tiene que decir dónde están los pibes, y por eso vamos atrás de cada una de las situaciones que vamos viendo en las barriadas en función de que no lo desaparezcan, que no los torturen, que no los golpeen. Cuando logramos rescatarlo, tenés que llevarlo a un hospital o a una salita para ver si no están golpeados, porque por lo general no escriben. Todo lo que escribe la policía muchas veces está falseado. Entonces siempre hay sospecha de que o sí que tenía... Le arman las causas, digamos. Claro, totalmente armadas. O que tenía algo gris, o que iba a sacar un arma cuando en realidad era un celular. Todo eso está armado. Y si nosotros no andamos detrás de esas situaciones, obviamente las causas se arman de una manera tremenda en donde los pibes quedan enganchados en mentiras. Entonces tenemos que saber dónde están, cómo están, después que los recuperamos, cómo los recuperamos, y después acompañar a esas familias que no entienden nada de lo que se lo acusó, dónde están las causas, cuáles son las causas, de qué se lo... Bueno, todo eso tenemos que ir detrás de las situaciones en función, primero, de que no te armen nada, y después que no te lo desaparezcan o te lo maten. Ahora, Gala, te lo pregunto en tu rol de directora de CIPEC, pensando en políticas públicas, de politóloga, ¿por qué una y otra vez tenemos que escuchar el relato de la negra, de lo que pasa? O sea, es una deuda de la democracia esto. Totalmente, totalmente. En estos casi ya 40 años de democracia, que son un enorme logro, es un enorme logro en sí mismo, no es la primera vez en la historia, pero convive con un montón de deudas. La principal es la desigualdad, ¿no? Esto quizás es la puntita del iceberg de algo que se ve, pero que es muchísimo más profundo abajo, que es una desigualdad estructural en el trato del Estado, obviamente en el gatillo fácil, que es una cosa muy evidente, pero en un montón de otros aspectos que van al acceso a los derechos básicos de las personas, a vivir una vida digna, a tener un trabajo, a poder acceder a la educación, a tener una vivienda, a tener un trato como una persona, como un ser humano. El lenguaje del Estado es la violencia. El lenguaje del Estado es la violencia y una definición bien amplia de violencia. La violencia física es un lenguaje claro, pero también hay violencia patrimonial, hay violencia simbólica, y todo eso lo vemos de una manera muy clara, especialmente para los sectores más desfavorecidos. Ahora, eso emerge sobre todo en barrios populares, ¿no? Porque Exacto. más allá de estos casos en sí, de la violencia policial, la negra lo cuenta, por ahí lo ha contado en otra oportunidad, tienen que armar los comedores, tampoco el Estado se ocupa de eso, no hay trabajo, por ahí hacen bolsas de trabajo, changas, se ocupan ellos mismos de sobrevivir. Sí, no aparece el rol del Estado. O si aparece, llega mal o llega de forma violenta. Martín Rodríguez, Tinta Limón, en las redes, escribió una nota el año pasado que a mí me interesó el concepto de lo que dijo. Fue, en la pandemia quizás los argentinos fue el momento en el cual el Estado quedó más expuesto porque era, bueno, no puedes salir a trabajar, quédate en tu casa, el Estado te ayuda. Entonces se vio todo el Estado, fue nuestro contacto más cercano con el Estado. Y el Estado habló de muchísimas maneras, pero habló de manera ineficiente y habló de manera violenta. El caso de Facundo Astudillo Castro, el caso de Blas, el caso de Espinosa, el caso de Magalí Morales, y la mayoría de todas estas personas son personas de barrios populares, hay que decirlo. Las fuerzas de seguridad agarraron a esas personas incumpliendo la cuarentena, o supuestamente, y los mataron. Bueno, hay un problema cuando desde la política también te dicen cuidar a los que nos cuidan, hablando de las fuerzas de seguridad, cuando en el medio aparece un hecho donde hay precisamente un representante de la seguridad sospechado de alguna actividad ilícita, ¿no? Me parece que también hay un discurso que termina avalando ciertas conductas. Sí, absolutamente. Y ustedes decían, cuando hablamos de pobreza, podemos hablar de educación, podremos hablar de trabajo. Cuando vos ponés, somos como mapas sobre los mismos territorios. Y ahí es donde se ve claramente cómo el Estado está con deficiencias, llega mal, llega a destiempo. Porque si vos pones el mapa sobre la Villa 31, si ponés sobre la 21-24, si lo ponés sobre el Yape en Córdoba, vas a ver que la faltante es la misma. O sea, ¿el Estado cómo llega? Sin alimentos o llegando muy tarde, sin trabajo,
con niveles de pobreza impresionante y con la violencia institucional de la mano de la policía. Y inseguridad también, ¿no? Porque es como la doble cara, la inseguridad y también el miedo al policía. Lo cual, digamos, ahí de nuevo, vamos a pensar en los debates bobos que escuchamos después entre los dirigentes políticos, entre los dirigentes en general, de qué hacer con el problema de la inseguridad. No tiene nada que ver con lo que pasa en el barrio, ¿no? No es que el Estado no funcione, es que el Estado funciona muy bien para algunos sectores. El tema es que no funciona igual para todos los sectores. Tenemos, por ejemplo, hoy en Argentina los chicos reciben distintas transferencias de acuerdo a dónde trabajan sus papás. Si el papá o la mamá paga ganancias, ese chico para el Estado vale mucho más que si su papá o su mamá trabaja en la informalidad y tiene la UH, por ejemplo. Para mí también hay un mensaje muy peligroso y muy injusto. A ver, muchas veces los políticos dicen que es difícil sacar a los chicos de la droga o de empezar a ser parte de esa cadena de compra-venta, porque quizás en el barrio el que más gana es el que vende droga y no el que sale a trabajar con esfuerzo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje que vos le das a una sociedad o a los pibes de los barrios si un chico como Lucas, según cuentan sus amigos, se levantaba a la mañana temprano, iba a entrenar, tenía una vida sana, volvía a dormir a la siesta y a la noche iba al secundario y después la policía lo ve morocho en un auto lindo, qué sé yo, y le dispara? Digo, ¿cuál es el mensaje para el papá que supuestamente también, según cuentan los amigos, trabajaba de lunes a lunes para bancar al hijo, para poder que el hijo cumpla su sueño y salir de esa vida y tratar de vivir una vida Sí, pero mejor? cuidado con la construcción de la buena víctima también, ¿no? Porque en definitiva, más allá de lo que el pibe haga o deje de hacer, acá la decisión tiene que ver con alguien que fusiló. Exacto. No No. importa lo que efectivamente hubiera hecho, Sí. ni los méritos en la vida que hubiera tenido esa No, está esa bien, persona. pero digo que también hay como una doble injusticia, ¿no? Porque si vos estabas robando y te tiroteaste, como dicen ellos, es una cosa. Ahora, si vos haces todo bien, es como cuando vos pagás todos los impuestos y después vienen y te pasa algo. Yo creo que lo que hay que pensar es por qué llegamos a estas situaciones. O sea, por qué llega, o sea, ponernos en algún momento Porque a se pensar por qué se naturalizan, llega. porque ¿Por se qué vivimos? naturalizan. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan violenta y tan desigual? Y porque no se paga, porque todavía no sabemos qué pasó con el policía desaparecido, por Pero ejemplo. es solo el castigo, digo, ¿cómo podemos No, evitar porque que está todo haya otro naturalizado, Lucas? está ¿De qué todo manera? naturalizado. ¿No hay Hay que- posibilidad en este país, Gala, por ejemplo, de que yo creo se que sienten? sí, si no, no me levantaría a trabajar todos los días. Lo hemos hablado, Pero, porque nosotras seguimos soñando. por Somos eso. amigas desde chicas que estudiamos ciencias políticas. Y le pregunté eso a Pero- Gala, ¿cómo te levantás todos los días? Bueno, porque yo sigo peleando, pero digo, ¿hay posibilidad realmente, ahora pasaron las elecciones, de que se sienten Larreta, Kicillof, el presidente, los gobernadores a decir, bueno, a ver, Sí, pensemos y los de líderes qué del manera sector podemos privado, hacer, sí, los sindicatos, empresarios, los sí. jueces? No es solo eso. Y ¿De qué yo- manera? ¿Hay posibilidad de Tienen que que se sientan? entender de que alguien tiene que ceder para que podamos generar acuerdos y no siempre el que cede tiene que ser el otro. Hay que entender que hay veces que tenemos que dar concesiones porque hay un bien mayor a la vuelta de la esquina. Eso es muy difícil en un país donde no tenemos seguridad para cumplir los acuerdos el día de mañana. Entonces hay que trabajar de esa manera más integral tratando de generar esa seguridad para que podamos tener estos acuerdos que son básicos. Pero se ve difícil que se pongan de acuerdo en el origen de las violencias, porque piensan que Claro. las violencias vienen de lugares absolutamente distintos. Uno conservando los privilegios de algunos sectores y otro efectivamente custodiándolo a punta de pistola. Ni siquiera quizás nos tenemos que preguntar por qué no llegan los mejores funcionarios a los puestos a donde están formados, por ejemplo, para pensar una policía, mejores fuerzas de seguridad. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué escuchamos? Y ahí lo abro y le abro el juego a Niki también. ¿Por qué llegamos a esta campaña que fue quizás de las más berretas, donde pasaron todos los candidatos por este programa? Y con Diego, con nuestro estilo y con los chicos que están acá, con enormes profesionales, les hicimos preguntas nomás, sin atacar, preguntas. Les preguntamos por cómo salir, cómo generar empleo con todos adentro. Y les preguntamos también, por ejemplo, por el ambiente. No hubo nadie. Salvo, creo, Miriam Bregman en la izquierda con el ambiente. Con todo el resto de las cosas, todos hicieron agua sin grieta. Y realmente yo me pregunto de nuevo por qué no llegan tan preparados. Te quiero escuchar a vos, Niki, primero, que es tu tema, y después también escucharlos a Gala y a la Negra. Sí, pienso en la importancia esto de no naturalizar. Siento que mi generación creció ya naturalizando todas estas noticias que escuchamos
muy, muy seguido y la importancia de no tomarlo como algo natural y pensar esto, cómo podemos salir de esto y mi generación, cómo poder cambiarlo realmente desde el origen, ¿no? Y con respecto a las elecciones en general, pienso en la importancia de relacionar, claramente mi tema es lo ambiental, pero cómo lo ambiental se relaciona con todo esto que está pasando también y cómo no verlo como algo ajeno, sino verlo, bueno, relacionado con la pobreza, relacionado hasta con la deuda y con cada cosa que está pasando hoy en Argentina, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, pienso, bueno, ¿por qué yo estoy hoy hablando acá del ambiental cuando tenemos esta noticia? Y me parece que la respuesta está en cómo eso se relaciona, Sí. porque no hay una forma de solucionar una sin la otra. Me resulta interesante, lo había dicho él y lo decís vos, el tema de naturalizar. Estoy pensando, ¿no? Vida cotidiana, los que tenemos un poco más de años, plazas enrejadas. Nada, lo tomamos como algo común y corriente. normal. Las alarmas en los autos, las camaritas, mirando para todos lados cuando esto que escuchamos de mucha gente, no, mis hijos jugar en la calle a la pelota, ya nadie deja a los chicos solos jugar en la calle, ¿no? Digo, naturalizamos un proceso de degradación de la sociedad y lo tomamos como algo común. Naturalizamos Natal- tener 6 de cada 10 pibes pobres en la Naturalizamos que Argentina. una persona, porque vea a un chico con gorrita o camiseta de fútbol, cruce y vaya por la vereda de enfrente porque tiene miedo que le va a Exactamente. robar. Eso se ¿no? construye, no se Y ta- eso se y- construye. Pero en eso algún está lugar, ¿eh? naturalizado. Y también naturalizamos que hay una emergencia climática que... Contá un poco, porque entre todas las... claramente está todo relacionado y por eso ustedes tres están acá, porque todo está relacionado. Y vos estuviste ahí en la Glasgow, cumbre, ¿no? en Glasgow. Greta Thunberg salió a decir que era todo bla, bla. ¿A vos qué te pasó ahí? ¿Qué escuchaste con todos los líderes del mundo pensando en nuestro planeta? Sí, es cabe hablar de esta cumbre climática, porque de nuevo pasó en Glasgow y uno dice cómo influye eso en Argentina o cómo nos influye a nosotros en nuestro día a día. Básicamente de las decisiones que se tomaron o que no se tomaron, porque también hay muchas que no se tomaron, influye la calidad de vida de cada persona que vive en este país. Justamente en esta cumbre lo que sucede es que se juntan todos los líderes mundiales, desde Biden a Alberto Fernández, a negociar sobre acuerdos que con que un país no esté de acuerdo, con una coma no se firma, ¿no? Y se llegaron a diferentes consensos y otros no. Por ejemplo, es la primera vez que se incluye la palabra combustibles fósiles en un acuerdo de este estilo. Sabemos que el 70% de los gases de efecto invernadero vienen de cómo producimos y consumimos energía, así que eso fue clave, pero a último momento, en vez de decir eliminarlos, es, bueno, ir reduciéndolos con el tiempo. Pero algo que es muy importante para Argentina, que tiene que ver con el financiamiento, porque sabemos que Argentina tenemos que pagar una deuda externa enorme, al mismo tiempo de solucionar todos los temas de desigualdad, de adaptarnos, de mitigar los efectos de la crisis climática. Necesitamos que los países del norte global, que son los que más responsabilidad tienen de la crisis climática, bueno, den plata a los países del sur, no solo Argentina, sino países que directamente van a desaparecer por la crisis climática y tienen que hacerse cargo. Y ese punto de financiamiento no se saldó en absoluto. O sea, hace más o menos 12 años prometieron 100 millones de dólares todos los años. Lo Ahora, seguimos sin ver. Retomo un poco lo que dice Cata. ¿Qué sensación te quedó? Y si esas cumbres sirven, ¿no? Porque uno escucha a Greta decir bla, 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 no pasó nada, está el Acuerdo de París, no se cumplen las cosas que se acuerdan ahí. ¿Hay alternativa? ¿Hay un camino alternativo para mejorar la situación del mundo? ¿O esa es la única O tenés que digamos, tomar el poder, posibilidad? Niki. Un poco. No, a ver, esta es la COP26. O sea, hace 26 años que se vienen juntando y Sí. la crisis climática sigue y está creciendo. Y ahí así van que, todos los líderes del mundo. Así que definitivamente sirviendo no está sirviendo, pero es un espacio que tiene que suceder porque la realidad es que la única forma de solucionar la crisis climática es con cooperación internacional. Que yo El siento, tema te es digo la cómo verdad, hacer. siento que eso le da visibilidad al tema, empezamos a hablar, el mundo habla del tema, termina la cumbre, se va apagando y desaparece. Total. Total, eso es un gran tema. O sea, yo creo que tiene que suceder, pero tiene que ser realmente ambiciosa. O sea, tiene que estar realmente a la altura de la situación. Y en esta cumbre se esperaba resultados bastante grandes porque no se hizo el año pasado por la pandemia y se hacía todos los años. Entonces era como, bueno, venimos hace 2 años esperando, creció mucho el movimiento juvenil. Entonces era mucha la presión que tenía, mucha sociedad civil. Había muchos jóvenes afuera, ¿no? De todo el mundo. Sí, absolutamente de todo el mundo. Y a mí, yo por un lado, cuando me decís con qué sensación me estuviste con quedo... Greta? Sí. Y es esa la sensación, o sea, por un lado es la frustración del resultado, pero por otro lado de ver a jóvenes realmente todo el mundo, o sea, desde Bangladesh, Sudán, Alemania, Colombia, Argentina, o sea, realmente todo el mundo luchando por lo mismo, pero después cuando ves el resultado decís, ¿qué pasó? ¿Le O sea, escuchan ¿por qué a los no se jóvenes? refleja?
Es muy difícil porque yo siento que había mucha sociedad civil, había muchos jóvenes en esta cumbre, pero es difícil que tengamos una real voz, porque si yo tendría que estar negociando ahí, los resultados serían totalmente distintos, ¿no? En algún momento fuiste trending topic, como se dice, porque Leo DiCaprio tuiteó una entrevista que vos hiciste, ahora estamos poniendo Vamos a en la ponerlo, dale. pantalla, una entrevista que vos hiciste. Contanos un poco qué entrevista hiciste ahí, más allá del tuit de Leo DiCaprio, ¿no? Pero ¿qué pudiste sacar, digamos, de esa entrevista que vos consideres relevante? Sí, es que en esta cumbre un poco está la posibilidad de hablar con esas personas que pueden mover la aguja. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de Naciones Unidas, y preguntarle exactamente lo que me preguntaste vos a mí. ¿Sirve esta cumbre? Porque estamos esperando hace 26 años, yo tengo 20, así que hasta antes que yo nazca ya estaba esta cumbre, no estoy viendo resultados. Él claramente igual tiene un rol muy diplomático, o sea, tampoco es que me iba a decir algo muy revolucionario, pero dentro de todo Antonio Gutiérrez tiene un discurso bastante avanzado. Él lo que me decía es que sí vio avances. Por ejemplo, tenemos un acuerdo de París que es importante tenerlo porque es dentro de todo un consenso a nivel internacional, pero que estamos perdiendo la batalla, porque de hecho si vemos los números, hoy en día con los compromisos actuales que se hicieron en esta cumbre, seguimos yendo un camino a Ahora, Niki, 2,4. te saco de Glasgow, te traigo a la Argentina un ratito, algo más chiquito, pero que podamos solucionar.